al síndrome de burnout o a la parte de estrés laboral en estos momentos del enfrentamiento de COVID. ¿Qué es lo que más los estresa? Todo ese análisis de coyuntura es muy interesante y esto es una forma también de nosotros construir ciencia y divulgar ciencia como tal. Pero es un análisis de coyuntura. Muchas gracias por la explicación, muy bien explicado. Vamos a mirar acá, que no chatean. Nos dicen problema de conectividad. Ah, tiene problema de conectividad blanca. Bueno. Vamos a ver cómo vamos. ¿Cómo se mueve esto? Aquí, voy a colocarlo por acá. Alexandra, muy bien. Sigue Lorena. Luego Duchi, que no se quiere dar bajar. Vea, subió Lorena y subió Freddy. Muy bien, muchachos. Vamos a continuar. Excelente, muy bien. Bueno, yo quiero que alguno de ustedes me den una diferenciación entre lo que es ciencia, la investigación, el método y el arte. ¿Qué podríamos nosotros decir respecto por lo menos a ciencia e investigación? ¿Qué significa investigación? ¿Qué significa ciencia? ¿Qué es ciencia o investigación y qué es método y qué es arte? ¿Quién quisiera participar? Lo pueden también escribir en el chat si quieren y yo lo leo. A ver, doctor. Vanessa. Sí. A ver, me parece la ciencia en el entendido de un sistema de conocimientos metódicamente obtenidos, ¿no? Es una definición muy clásica también. Y Ajá. en realidad la investigación viene a ser más bien un proceso que también es metódico, también es sistemático, obviamente, porque conlleva a un descubrimiento, a un conocimiento que finalmente enriquece la ciencia y al ser obtenido por este método científico, pues tenemos una relación ahí íntima, ¿verdad?, entre ciencia, investigación y método, la mirada clásica y que está acorde a lo que estamos hablando. Y bueno, el arte es también un conocimiento, pero es un conocimiento que no se obtiene de la manera que implica la ciencia en sí, ¿no? Sino es un conocimiento que hace al quehacer del ser humano en un ámbito específico puntualmente. Muy bien, muchísimas gracias, Vanessa. Realmente es eso, lo que planteaba Vanessa, la investigación es la que nos permite a nosotros generar ciencia. Entonces la ciencia es una consecuencia de todos esos procesos de investigación que están muy relacionados específicamente con el método. Y en el arte son simplemente realidades plenamente aceptadas que no se necesitan ser validadas por ningún método. ¿Por qué? Porque simplemente se consideran como algo no científico, ¿sí? Entonces allí es muy importante esas relaciones. Muy bien, muchas gracias Vanessa por tu explicación. Vamos a mirar cómo se mueven estas apuestas. Javier subió muchísimo. Jacinto, Jess, Vanessa, subieron estos 4 compañeros. ¿Ah? Y Alexandra va ahí. Muy bien muchachos. Muy bien. La metodología de la investigación, que es básicamente eso, como lo describía ahora Vanessa, simplemente una definición clásica, que son todos esos conocimientos que describen y analizan los métodos, ¿cierto? Dentro de la metodología están los métodos, las herramientas, las técnicas, todo esto. ¿Quién quisiera ahondar un poquito respecto a lo que ustedes consideran o lo que han leído respecto a metodología de la investigación? ¿Qué es la metodología de la investigación, muchachos? Sí, se me fue la señal. No, te escuchamos. Tranquilo. Perfecto. ¿Quién quería aportar respecto a lo que es la metodología de la investigación? Perfecto. ¿Alguien? Bueno, comenten. de forma muy resumida, la metodología la podría definir en el cómo hacer. En el cómo hacer a través de los pasos a seguir para llegar a un conocimiento, al saber algo, para obtener algún tipo de resultado. Entonces, esa de forma muy resumida. Yo lo podría definir como
el cómo hacer. El método, la metodología es el cómo hacer algo, en este caso, en el caso de las ciencias, ¿no? Muchas gracias, Johnny. Y complementando un poco lo que plantea Johnny, es como también tener en cuenta lo que algunos aparte de las revistas, por lo menos científicas, plantean, que son los materiales y los métodos, ¿cierto? Esos materiales como tal, que vendría a darse como son los recursos, las limitaciones y todo esto, y los métodos que se van a utilizar específicamente para lograr alcanzar la información, los datos que necesitamos para luego validarlo, ¿cierto? Para luego triangular ese tipo de información y sacar pues el nuevo conocimiento, que es lo que nos importa en el proceso de investigación como tal. Muy bien, muchas gracias, Johnny. Javier se quemó. O sea, Javier contestó full. Sube Vanessa y sube Dushi. Muy bien, muy bien. Excelente, muchachos. Vamos ahí en estas apuestas. Javier, esto está como el dólar, sube y baja. ¿Ah? Muy bien, muchachos. ¿De qué? Muy bien, muchachos. Cuéntenme cómo es esa clasificación del conocimiento. ¿Quién quiere hablarme sobre la clasificación de conocimiento? Aquí tal vez, buenas noches, profe, le saluda Javier. Caí en un error que siempre, al menos ahorita lo acabo de comprobar. Siempre he tenido solamente la clasificación del conocimiento empírico y el conocimiento científico. Ajá. Esa ha sido para mí siempre la clasificación. El empírico se lo relaciona mucho con el arte y, Uh-huh. y el científico obviamente con el saber. Ajá. Muy bien. Pero veo que no ha sido la respuesta. En este caso el empírico lo relacionaba con popular y lamentablemente no ha sido la respuesta. Bueno, ¿qué es para nosotros un conocimiento? ¿Qué es para nosotros un conocimiento simple? ¿Qué es un conocimiento simple? ¿Qué es un conocimiento interno? Ah, pero es que acá lo que busco, lo que sucedió fue que marcó mal la respuesta correcta, que es ese conocimiento popular o científico, ¿no? Entonces acá está, ve, mira, es que apareció, fue mal aquí la respuesta. Muy bien, pero está muy clara la respuesta que estás dando. El conocimiento que es popular, ¿cierto? O el conocimiento que no es científico, conocimiento científico. Ve, muchachos, voy a mirar a ver qué fue lo que pasó acá. Bueno, igual nadie ganó puntaje aquí. Muy bien, muy bien. La dimensión del hombre que pertenece a su condición y a su situación histórica se denomina como conocimiento. Muy bien. Entonces se dice que muchachos, recuerden de cuáles son las fuentes de conocimiento. Sí, los conocimientos son eso, ¿cierto? El científico, el no científico, pero ¿cuáles son esas fuentes de conocimiento? ¿De dónde nosotros obtenemos específicamente conocimiento? Como lo que nosotros llamaríamos la epistemología del conocimiento, ¿no? ¿Cuál es? ¿De dónde proviene el conocimiento, muchachos? Doctor Sí, Rafaela, del campo de acción. Rafaela, muy bien. O sea, de la experiencia. Sí, claro que sí. Muy bien. La experiencia. Todos de acuerdo que la experiencia nos genera a nosotros conocimiento, ¿no? Claro, ese conocimiento que nos genera a nosotros la experiencia. ¿Quién más? Muy bien, del entorno, de los artículos. Clever dice que contesta bien y no le salen las respuestas. ¿Sabes por qué salen los 5 primeros nada más, Clever? Pero ahorita les mostramos los demás. De la investigación, del entorno, muy bien. Recuerden muy bien que hay diferentes formas de donde nosotros obtenemos el conocimiento, ¿cierto? Que puede ser un conocimiento popular o puede ser un conocimiento científico y es de lo que nosotros vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, ¿cierto? De lo que experimentamos, de lo que leemos, pero también de lo que profesamos. Recuerden muy bien que se discutía si una de las fuentes de conocimiento era la fe. Y claro que específicamente a partir de la teoría de Kant, ¿cierto? Nosotros empezamos a determinar todo este tipo de conocimiento. Entonces, lo que nosotros vemos, lo que leemos. Por eso es muy importante, muchachos, que cuando nosotros estamos realizando todo el proceso de divulgación académica y todo esto, pues nosotros tenemos que leer
documentos científicos para poder construir documentos científicos, porque esa es una de nuestras fuentes de conocimiento, ¿sí? Entonces, si nuestra fuente de conocimiento son los artículos científicos, pues nosotros vamos a tener un conocimiento científico. Pero si nuestro conocimiento es más de corte popular, es de lo que me cuenten, de lo que me digan, ¿cierto? O de lo que yo pueda ver en algunas fuentes que no sean muy confiables, pues mis resultados de investigación van a ser totalmente esto. Entonces, allí es muy importante que nosotros podamos definir que efectivamente el conocimiento proviene de diferentes fuentes, de lo que nosotros vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos, ¿cierto? De lo que profesamos también, a lo que le tenemos miedo también nos genera un tipo de conocimiento, como la fe, la religión y todo esto nos genera un tipo de conocimiento. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hablar de conocimiento científico, pues nuestras fuentes tienen que ser fuentes científicas. Entonces, por eso es que nosotros les decimos a ustedes cuando están realizando sus documentos que no pueden utilizar cualquier tipo de fuente, que si van a utilizar una nota de periódico, pues no es una fuente muy confiable, porque hoy los periódicos dan una información y mañana se retractan de esa información, entonces queda uno como que no sabe cuál es la información correcta. Por lo tanto, nos vamos únicamente a fuentes validadas, a fuentes oficiales. Muchas personas no les gustan las fuentes oficiales, muchos de nosotros no creen, o algunos de nosotros sí creen en las fuentes que dan el gobierno, por lo menos de cuántos infectados de COVID, cuántas personas han muerto por COVID actualmente, pero realmente eso no, hay algunas personas que no le dan crédito. Sin embargo, es la información oficial y es la información que nos sirve a nosotros para realizar cualquier tipo de investigación como tal, que es una información comprobable, es una información medible, es una información que está allí, que se puede verificar, ¿sí? Entonces, eso, muchachos. Muy bien, muchas gracias por las participaciones. Continuamos. Ahora sí. Dushi sube, se mantiene Javier, Fediño, Jess y Mariela. Bueno, muy bien. Muy bien. El sujeto, la operación de conocer, el objeto, el resultado de la información son elementos básicamente del conocimiento que nosotros generamos. Recuerden muy bien que el objetivo fundamental de la investigación es la generación de nuevo conocimiento. De nuevo conocimiento. Ahí es en donde ustedes, como doctores, tienen que centrarse muchísimo, muchachos, y entender que los instrumentos que ustedes deben realizar, que los instrumentos que ustedes van a construir y los instrumentos que ustedes están aplicando junto con todos los materiales, ¿cierto? Y los métodos que van a utilizar, muy bien, herramientas, técnicas, procedimientos, ¿cierto? Los materiales y los métodos que ustedes utilizan en su proyecto de investigación tienen que generar un nuevo conocimiento, sea una nueva teoría, si es que el documento es de corte teórico, generar una nueva teoría o generar unas nuevas perspectivas, abolir algunos paradigmas que se tienen en torno a una verdad propiamente hecha de corte científico, y allí es en donde ustedes tienen que tener muy en cuenta, muchachos, que para la construcción de esos instrumentos deben de tener en cuenta ese sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Por eso se habla mucho de la población y la muestra. Muy importante entender quién es ese sujeto. Luego, la operación de conocer. Claro, perfecto. ¿Qué es lo que yo quiero conocer? ¿Cuál es la operatividad de esas variables? Por eso se dice que la operatividad de las variables son fundamentales para la construcción como tal del instrumento. ¿Cuál es ese objeto que yo quiero realmente estudiar? ¿Y cuál es el resultado de la información, cierto?, que yo quiero obtener? Y el resultado de la información que yo quiero obtener, debo de anticiparme cuando estoy construyendo los instrumentos. O sea, yo siempre quiero que alguien me conteste efectivamente si se siente o no a gusto dentro de mí, dentro de mi establecimiento, para mirar a ver si yo tengo que mejorar la atención al cliente, qué es lo que tengo que mejorar de los aspectos de atención al cliente. Entonces yo tengo que mirar cuáles son los resultados realmente de la investigación que quiero obtener. Por eso, mañana vamos a tener una construcción, un taller. Ahorita les voy a pedir, como me agregaron ya al grupo del WhatsApp, entonces por el grupo de WhatsApp les voy a pedir el correo electrónico. Ahorita les envío un mensajito con toda la información para que me envíen, y voy a crear unos grupos en Teams. Mañana entramos por aquí, por la plataforma, y luego yo les explico cómo nos vamos a ir a Teams para trabajar por unos equipos que yo mismo voy a construir al azar. Voy a diseñar unos equipos para que trabajemos específicamente en esto. Cómo identificar realmente el sujeto, la operación que vamos a conocer, el objeto y qué resultados de información queremos hacer y cuáles son las nuevas tendencias
en materia de instrumentos. Y voy a tener otro grupo que con los que vamos a trabajar, que son más los de ingeniería, ¿cierto? Los de ciencias básicas, en donde vamos a trabajar específicamente instrumentos, cómo validar los instrumentos, cómo hacer un diseño experimental, porque es diferente hacer un diseño de un experimento a un diseño experimental para los proyectos de investigación que son más de corte de las ciencias básicas. Entonces, en ese orden de ideas, cómo validar todo esto es muy interesante y lo vamos a desarrollar mañana en un taller que vamos a construir por grupos. Resulta que yo les planteaba, Teams es una plataforma que me permite a mí generar en un salón muy grande grupitos, y entonces es como si ustedes estuvieran en un aula de clase y tuvieran un equipo allí, otro equipo allá, otro equipo, los voy a tener regados por todo mi estudio aquí en mi casa, ¿sí? Y yo voy a ir trabajando con cada uno de ustedes, discutiendo para que luego nos reunamos acá al finalizar la clase y cada uno exponga por grupos qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron y nos expliquen básicamente para contar esas experiencias. Mañana vamos a trabajar ya de manera más empírica, ustedes lo van a hacer, vamos a utilizar más el constructivismo mañana para que ustedes lo hagan. Doctor, soy Dushinka, tengo una duda. Sí, En sí, el dime. caso, en la investigación también entra sujeto y objeto, doctor, Sí. ¿o no? ¿O yo estoy equivocada? ¿Tu investigación es de qué, Dushinka? Perdóname. O sea, no, en lo que estaba explicando usted ahorita pone que el sujeto y el sujeto es operación de conocer y el objeto es el resultado de la información y que esos componen parte del conocimiento. Pero en la investigación también hay objeto y sujeto. En el proceso de investigación hay objeto y sujeto también, ¿no ve? Sí, así Porque es. en este término estos dos ahora se acomodan a conocimiento y no a investigación. Perfecto, claro que sí, mi estimada. Así es, estimado Shinka. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar, vamos a ver cómo se movió esto. Jess y Vanessa se subieron, ve, ¿qué le pasó a Javier? Se dejó tumbar. Javier, bueno, vamos. No alcancé a contestar, algo me falló en el sistema que comenzó a, no cogió la respuesta. Vamos. Muy bien. Ese de contable y no contable, yo quiero saber qué fue que se le fue el dedo. Porque este era el comodín del ejercicio. Esto no lo voy a explicar, porque esto ya ustedes lo tienen. Sin embargo, en la construcción de los instrumentos de investigación, es fundamental que nosotros definamos la variable si es cualitativa o cuantitativa. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros unas opciones de respuesta mucho más claras, ¿cierto? Si son cualitativas o cuantitativas. Y sobre todo, cuando yo ya les voy a procesar y voy a presentar esa información, no todos los gráficos que yo puedo utilizar en la investigación cuantitativa los voy a usar en la cualitativa. ¿Y qué otras formas? Entonces vamos a mirar diferentes formas de representación también, cómo representar más atractivamente la información. Porque muchachos, muchas veces los errores que se cometen dentro de las investigaciones es que, primero, la presentación de la información por medio de gráficos o de tablas es no entendible, o sea, son tan rebuscadas las tablas, tan rebuscados los cuadros, que definitivamente no se entiende, o segundo, son demasiado simples. O sea, es más de lo mismo y entonces no llama la atención. Entonces hay unos nuevos gráficos, hay unas nuevas herramientas que nos permiten a nosotros diseñar este tipo de gráficos mucho más bonitos y lo vamos a trabajar también en taller el jueves. De todas maneras, yo voy a diseñar voy a tener un material de estudio que lo voy a cargar directamente a la carpeta de Teams para que todos tengan acceso a esa información, para que todo el mundo tenga acceso a esos videos y luego ya lo voy a dejar ahí durante unos meses, 2 meses aproximadamente, para que ustedes estén por ahí nos podemos comunicar para cualquier duda que ustedes necesiten o algo así. ¿Listo? Lo vamos a dejar ahí en la carpeta de Teams. Bueno, muchachos, entonces aquí, sí, yo creo que oprimió en rojo, yo creo que fue porque se le fue el dedo. Bueno, muchachos, continuamos. Vamos a ver quién contestó más rápido. Muy bien. Vea, subió Alexandra Mendoza
y Mariela. Muchachos, aquí solamente aparecen los 5 primeros. No quiere decir que no estén bien, sino que aparecen solamente los 5 primeros. Muy bien. Muy bien. ¿Quién me quiere explicar a mí qué diferencia tanto al método cuantitativo, al cualitativo y esos resultados cuantitativos a los cualitativos, en qué distan, qué difieren, cómo es ese manejo? ¿Quién lo quiere explicar? El uno es más exacto, el otro es más profundo, digámoslo así. ¿Por qué Doctor, el cualitativo es eso? Muy bien, Liz. ¿Por doc- qué el cualitativo es más profundo y menos exacto? Cuéntame, cuéntame. no, bueno, soy de Xinca. Así. Sí. Me he confundido y he puesto cuantitativo en la respuesta, pero porque me parece que no es cuantitativo, digamos, porque el cualitativo tiene siempre puede tener, no error, pero puede haber un tema de percepción ahí, ¿no es cierto?, en la investigación. Eh, no sé si por el tema de la percepción es que puede ser profundo, porque ahí hay que trabajar un poquito más en la investigación, en el hecho de que se debe llegar a lo más claro, digamos, porque tiene más claridad, porque el cuantitativo es más específico, el cualitativo es más subjetivo. Y Exacto. no, eso creo que hay que trabajarlo más para que no dé opciones a subjetividades desde el punto de vista de cada persona. Claro que sí, Dachinka, y me gusta mucho lo que estás contando. ¿Por qué? Porque vean, muchachos, hay algo muy importante y es que normalmente siempre ha habido un paradigma de que lo cualitativo es más subjetivo, que no nos genera a nosotros tanta exactitud como lo que es la investigación de corte cuantitativo. Es más, muchas revistas durante muchísimo tiempo, si no habían análisis cuantitativos exactos y todo esto, no publicaban. Y las investigaciones de corte cualitativo eran como rezagadas en ese sentido. Ahora nos hemos dado cuenta los editores que no. ¿Por qué? Porque los procesos cualitativos y cuantitativos, el cuantitativo muchas veces a veces se queda allí en el dato, ¿cierto? Y genera unos puntos de correlación y cosas muy, muy, muy interesantes, pero no llega a tanta profundidad como lo podría tener el cualitativo. Por lo menos, si usted hace una encuesta y saca algunos datos, nunca va a tener la misma profundidad que si usted llegase a hacer una entrevista, porque dentro de la entrevista usted puede tener muchos más datos. No es lo mismo cuando yo estudio una población desde los datos a cuando yo estudio una población viviendo con ellos allí, ¿cierto? Haciendo un estudio un poco más etnográfico. Entonces, digamos que las características de los dos estudios son totalmente distintos, ¿cierto? Y surgen de una manera diferente y tienen finalidades totalmente distintas. Pero aquí lo más importante que ustedes deben de tener en cuenta, muchachos, es que no siempre todas las poblaciones ni todos los objetos de investigación nos van a llevar a nosotros a los aspectos cualitativos y no todos a los aspectos cuantitativos. Yo tengo que analizar muy bien, a partir del tipo de investigación, qué tipo de herramienta y qué tipo de preguntas dentro de la herramienta yo debo de mirar. Si necesito más obtener datos cualitativos o datos cuantitativos. Voy a dar un ejemplo. Voy a mirar la percepción, voy a mirar qué tanto incide eh, qué tanto incide el poder adquisitivo de los ecuatorianos en la intención de compra de productos para hacer deporte en esta cuarentena. ¿Sí? ¿Qué tanto incide el poder adquisitivo de los ecuatorianos en la intención de compra de productos deportivos en esta cuarentena? ¿Ustedes consideran que este tipo de investigación, como es de incidencia, se incide fuerte y directamente, o sea que a mayor poder adquisitivo, mayor intención de compra, o a menor poder adquisitivo, menor intención de compra? ¿Ustedes consideran que con los datos cuantitativos será suficiente hacer un análisis profundo de lo que es realmente esa investigación que nosotros queremos hacer? ¿O deberíamos mezclar otro tipo de cosas? ¿Ustedes qué opinan respecto a eso, muchachos?
Sí, doctor, ¿se me permite? Sí, Vanessa, claro. Gracias. Bueno, en realidad, este es un tema bastante fuerte de debate, ¿no? En todo el ámbito de la ciencia De la y ciencia. de los que defienden un método sobre otro, ciertas técnicas sobre otras, ¿no? A ver, en esta pregunta de investigación, yo veo que un estudio de tipo correlacional causal o que llegue a esta mirada de análisis estadístico de vinculación entre variables, nos puede aproximar a dar una respuesta, pero al pensar en una incidencia, en el corte de diseño experimental, los que son bastante los que se aferran bastante a esta mirada de la comprobación a través del experimento, pues dirían que la pregunta está mal formulada, ¿no? Porque es difícil hacer una experimentación bajo estas dos variables, es decir, controlarlas realmente. Pero las personas que trabajamos en la línea también, como le decía, desde la mirada social, desde la mirada humana, ¿no? Desde estas ciencias, vemos que esta pregunta puede contestarse desde un enfoque más de tipo explicativo, pero con una línea de interpretación y de profundidad que usted dice, con un matiz de técnicas como la entrevista, ¿verdad? En la que en profundidad podemos analizar la percepción de la persona en cuanto a su intención de compra y por tanto, ahondar en esta su motivación interna, ¿no? Porque se habla de intención de compra. Ajá. Entonces, ahí vemos bueno, va a depender mucho de la mirada que se da, pero por la explicación que acabo de dar, me parece que el segundo camino sería el más acertado, ¿no? Ujú. Me gusta mucho lo que estás planteando, Vanessa, porque es básicamente lo que quiero decir aquí. Y es que no necesariamente tiene que ser cuantitativo, porque si nos vamos desde los positivistas, vamos a hacer de un corte, ¿cierto? Si nos vamos desde lo social crítico, va a ser por otro corte, ¿cierto? Hay algunos que les gustan mucho los estudios mixtos o lo que nosotros denominamos positivistas mixtos o híbridos, ¿cierto? En donde nos gusta combinar cosas cuantitativas con cualitativas, otros somos más cualitativos, otros más cuantitativos. Aquí el objetivo básicamente es que nosotros podamos fundamentar realmente lo que nosotros estamos buscando y allí es en donde viene la justificación específicamente del instrumento y de las preguntas de investigación como tal. O sea que el objetivo básicamente no es definir si tiene que ser cuantitativo o cualitativo o si lo voy a hacer de manera mixta, sino que haya una intencionalidad y que haya realmente una justificación para yo poder utilizar específicamente ese instrumento. Claro, yo podría llegar a lo último en ese resultado a decir que el poder adquisitivo no tiene una incidencia fuerte y directa, ¿cierto? O que no está realmente correlacionado con la intención, porque hay personas que tienen poco poder adquisitivo, pero les gustaría tener herramientas de ese tipo. Entonces ahí es en donde uno empieza a validar su hipótesis, a hacerse unos planteamientos totalmente diferentes, ¿cierto? Y es en donde empieza uno a jugar con qué instrumento voy a utilizar, qué tipo de preguntas voy a utilizar y todo esto. Muy interesante, Vanessa, y muchas gracias. Muy amplia tu explicación. Liz dice, operacional a variable genera un buen camino para identificar qué tipo de variable usar y en qué herramientas. Totalmente de acuerdo, Liz. Y acá el objetivo básicamente es que nosotros llevemos ese sujeto, el objeto, ¿cierto? La intencionalidad, todo esto para poder operacionalizar todas las variables que nosotros vayamos a utilizar y estas nos van a vislumbrar un mejor escenario para poder hacer todo lo que tiene que ver con la parte de la herramienta. Muy bien. Excelente, excelente. ¿Qué grupo tan participativo? Vanessa, bajo, pero bueno, contestó muy chévere, Vanessa. ¿Ah? Esto también a veces es porque el dedo es mucho más rápido el de uno que el de otros. Y Liz contestó quemándose, o sea, más rápido que todos los demás. Continuamos. Muy bien. ¿Quién nos quiere explicar a nosotros de qué se trata la investigación básica y la investigación aplicada? Con respecto a la investigación básica como tal, simplemente sus principios, como su nombre tal vez lo indica, es redundante, ¿no? Sí. Es
está aplicado sobre un método básico, una comprobación básica, y no se extiende más allá de lo que es investigación pura. Como tal, no existe una profundización del tema a través de instrumentos, a través de herramientas, a través de indagación, a través de la búsqueda de información más allá de lo evidente. Eso sería como una diferenciación más corta de lo que sería la básico, ¿no? Excelente, Javier. Muy bien. Muy bien, Javier. ¿Quién más quiere aportar? Por acá por aquí lo plantea que básica, que no hay intervención aplicada con intervención. Muy bien. No aplica intervención. Muchachos, claro, aquí el objetivo básicamente de la investigación básica, ¿cierto? O investigación fundamental, ¿cierto? O de la ciencia básica, lo que se busca específicamente es que se lleva a cabo sin necesidad de fines prácticos. Por ejemplo, estamos estudiando decaimiento de átomos, ¿cierto? ¿Para qué estamos estudiando el decaimiento de átomos? No, simplemente estamos estudiando el decaimiento de átomos y no lo estamos estudiando el para qué, ¿cierto? Estamos estudiando el comportamiento de una enzima. ¿Para qué? No, ya que a partir de esos resultados de ciencia básica, entonces nosotros ahí sí desarrollamos específicamente unas aplicaciones, pero el sentido propio de la ciencia básica no está. Es de la ciencia para la misma ciencia, de la disciplina para la misma disciplina. Alexandra nos dice que la investigación básica o pura tiene como investigación, como finalidad, la obtención y recopilación de información, mientras que la investigación aplicada tiene como objeto resolver un problema o un planteamiento específico. Muy bien, ¿cierto? Y la aplicación directa de esa ciencia básica. Siempre hay que hacer una ciencia básica. Entonces, cuando nosotros nos dicen que una teoría, por ejemplo, que vamos a desarrollar una nueva teoría, hay una amalgama ahí entre que no se sabe si es una investigación de corte básico o es una investigación aplicada, pero si estamos desarrollando teorías administrativas para la misma administración, entonces nosotros tendríamos que decir que estaríamos haciendo una aproximación a la investigación como tal, ¿cierto? Entonces, eso es muy, muy, muy interesante. Muchas gracias, Javier, por tu explicación, está supremamente claro. Entonces, aquí, ¿cierto? Forma de investigar donde se extiende y verifica el conocimiento sin necesidad de hacer una aplicación, se llama la investigación básica. Y me disculpan, pero es que esta plataforma a veces me quita las tildes. Me van a ir disculpando por las tildes que no tiene en básica, por ejemplo. Muy bien, Vanessa. Y muy bien, Javier. Es que Javier ahorita contestó. Muy bien. Vamos. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. ¿Quién me quiere decir a mí? Bueno, ya la compañera, no recuerdo ahora el nombre aquí, está la compañera Alexandra, había escrito la definición como tal de lo que es la investigación de corte aplicado, ¿cierto? La aplicada es para la solución específicamente de problemas, ¿cierto? Entonces ahí está. Muy bien. Vamos a continuar a ver. Muy bien, Vanessa, sube. Javier, Silvia siguen subiendo. Muy bien. Muy bien. La problematización, ¿cierto? La problematización. Detectar específicamente esa brecha. Bueno, también el planteamiento del problema en una segunda medida generaría ese tipo de acción, pero el proceso como tal, ¿cierto? La necesidad, no la escritura como tal, planteamiento de la brecha, no, sino establecer esa necesidad de establecer la problematización como tal de la situación. Muy, muy bien, muy bien. A ver, ¿quiénes van por acá? Mariela subió. Muy bien.
Muy bien, aquí esto está súper claro. Muchachos, ¿quién me puede decir a mí por qué es tan importante el planteamiento del problema en el desarrollo de un instrumento como tal de recolección de la información? ¿Quién me puede a mí hacer esa vinculación, ese clic que pueda existir entre el planteamiento del problema y específicamente el instrumento como tal de investigación? Sí, doctor. Sí, vale. Bueno, a ver, cuando formulamos un problema, obviamente nosotros tenemos una intencionalidad, ¿verdad? La de buscar respuesta a ese problema. Por Sí. tanto, la dirección de nuestro trabajo va en ese sentido. El problema nos marca bastante de esa dirección. Pero algunas personas, pues, se confunden en el momento de formular los objetivos, ¿verdad? Entonces, en los objetivos nosotros retomamos esta direccionalidad y lo volcamos en un alcance, y eso va a depender mucho de la mirada, ¿no? Que se tenga, los tipos, diseños, etcétera, pero ese alcance, pues, necesariamente está relacionado al abordaje de ciertas variables, ¿no? O ciertas categorías de estudio. Y obviamente las categorías de estudio están relacionadas finalmente con una operacionalización o una categorización poco a poco que se van dando en el proceso. Ahora, claro, tradicionalmente la hipótesis es la respuesta a la pregunta y decimos que de la hipótesis podemos nosotros identificar variables y luego caer en un cuadro de operacionalización de variables, lo cual obviamente también es correcto, ¿no? Pero existen muchas investigaciones que no tienen una hipótesis en sí, ¿no? No están orientadas bajo una hipótesis. Esto va a depender, lo que decía antes, de la mirada que se tiene. Y por tanto, la hipótesis, al no ser un elemento necesariamente presente, dependiendo del enfoque, pues pasa desde mi punto de vista a un plano secundario y es la pregunta la que orienta prácticamente, o sea, el planteamiento del problema orienta la investigación. Claro, puede ser que muchas personas, nuestros colegas, no estén de acuerdo con esto porque va a depender mucho de las posiciones que se tengan frente a lo que es la investigación, ¿no? Y bueno, finalmente las variables que se operacionalizan o las categorías, pues están directamente relacionadas con el diseño de los instrumentos que vayamos a hacer para poder abordar esas variables, ¿no? Excelente, excelente, muy bien, muy bien, excelente. Entonces, básicamente, el poder construir, ¿cierto? Constituir el planteamiento del problema, la pregunta problemática, todo esto nos va a llevar a nosotros a identificar claramente cuáles son nuestras variables, a poder, ¿cierto?, categorizar esas variables, operacionalizarlas y por último llevar esto al plano del instrumento, que es muy importante. Vean, muchachos, he visto proyectos de investigación geniales, unas ideas geniales, unos planteamientos geniales, todo muy bien. Pero cuando llegan al momento del instrumento y construyen mal el instrumento y empiezan a recabar información incorrecta, de manera incorrecta, o una información que realmente no les va a aportar significativamente en el proyecto, allí ya el proyecto se pierde toda la calidad que venía llevando. Entonces acá es ir llevando concatenadamente todo ese proceso, desde el problema, ¿cierto?, la formulación de esos objetivos, la operacionalización de esas variables, muy importante, para poder desencadenar en un instrumento muy robusto, en un instrumento muy interesante que les pueda a ustedes servir para recoger la información mínima, necesaria y suficiente. Eso siempre tiene que quedar en nuestra mente, la información mínima, necesaria, pero suficiente. Porque muchas veces nosotros hacemos unos instrumentos muy largos, ¿cierto? Con información que no vamos a necesitar. Entonces, la característica de la calidad de un instrumento es ser mínimo, necesario y suficiente. Que me aporte a mí la información amplia, ¿cierto? Amplia y suficiente y relevante además para el proceso de investigación como tal. Esto es muy, muy, muy importante.
Blanca dice que la doctor. importancia del planteamiento... Sí, dígame. Bueno, yo estoy en estos momentos en un análisis de conocimientos de temas relacionados a esto del COVID. Tomando Sí. en cuenta de que, por ejemplo, yo me encuentro en un sector de acá del Ecuador, del bosque húmedo tropical en la Amazonía. Y resulta que me llama la atención algunas circunstancias que están pasando por esto de la enfermedad, prácticamente que llama la atención porque se está viendo resultados. Por ejemplo, he podido detectar que gente que vive en el campo, sobre todo las familias indígenas, las familias de grupos étnicos de varias nacionalidades que viven en la Amazonía, muchos han sido, por ejemplo, contagiadas, ¿no? Tienen, de acuerdo a la sintomatología que emite la Organización Mundial de la Salud. Pero, sin embargo, llama la atención aquí que el conocimiento ancestral y la aplicación en la enfermedad de las plantas medicinales, que en algunos casos no están todavía determinados en el ámbito del comercio, ¿no es cierto? Y la situación es que, llama la atención es que, ¿cómo es que la planta medicinal, sin sin haber tomado ni la aspirina, ni la hidroclaxicilina y lo otro de estas cuestiones, están dando resultado porque salen de esa enfermedad? Entonces, uno que vive acá en la Amazonía, se ve en la naturaleza, existen tantas cosas que hoy mismo estos grupos indígenas lo están utilizando para la sanación del COVID y sin haber ido a un hospital, sin haber ido a un centro de salud. Entonces, más o menos por ahí ya me sale una idea de investigar este proceso, por ejemplo, en este campo social, el uso de las plantas, cortezas, frutos medicinales de la naturaleza en el combate contra el COVID, porque se ha visto con muchos resultados, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea con la que estoy trabajando, estoy tratando de orientarme en este tema para poder hacer una investigación, por ejemplo, que justamente del planteamiento del problema es una necesidad que tengo, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que, por ejemplo, no va a los hospitales porque están colapsadas, clínicas están colapsadas, entonces utilizan como último recurso, la medicina ancestral. Pues me parece súper interesante, muy, muy, muy interesante. Y esa investigación puede tener dos vías, y es validar científicamente por qué específicamente estos conocimientos ancestrales y estas medicinas ancestrales están apuntándole o digámoslo así, como que curan de una manera muy efectiva o son efectivas para la cura del COVID-19, por ejemplo, ¿cierto? Puede ser una línea, o sea, empezar a mirar a ver cuáles son los componentes químicos, ¿cierto?, que tienen específicamente estas plantas y por qué esos componentes están actuando de una manera directa en el sistema inmunológico, bueno, o en la mitigación, o en la reducción, o en la eliminación totalmente de la enfermedad. Entonces allí hay algo bastante interesante que ustedes pudieran trabajar en ese sentido. Y en lo otro es el proceso de preparación, ¿qué es para ellos específicamente esa enfermedad? ¿Cómo conciben ellos social y culturalmente esta enfermedad? ¿Y cuál es como todo me disculpas la palabra si no la estoy utilizando adecuadamente, pero cuál es como todo ese ritual que se tiene que tener para que efectivamente esta medicina lleve allá? ¿O cuál es el valor específicamente que tiene para la persona que pertenece a la comunidad o la que vive en la comunidad esa medicina? Porque muchas veces, muchachos, también existen algo que se llaman los efectos placebo, que han venido siendo comprobados científicamente dentro de las mismas comunidades. Y es que muchas personas pueden digámoslo así, actuar de una manera diferente por creencias o por anhelos o por fuerza, lo que le llaman la fuerza interna. Bueno, que tanto esto puede incidir en los procesos de recuperación de los pacientes también. Entonces ahí hay mucha gama de la que tú pudieras trabajar específicamente
en este caso específico. Muy, muy interesante. Podría ser una validación científica de los componentes y todo esto, o puede ser también ya un trabajo un poco más etnográfico, ¿cierto? De entender qué significa para ellos esto y por qué funciona realmente en ellos y quizás no pueda funcionar en otras culturas o sí funciona en todas las culturas y es más un componente realmente químico, biológico que va a llevar a la sanación de esta enfermedad. Entonces, muy interesante. Early plantea algo que me parece muy interesante y es el estudio comparativo entre la medicina ancestral y la medicina occidental, ¿cierto? O la medicina tradicional, más bien, ¿cierto? Esa medicina tradicional que tanto puede llegar a darse, ¿cierto? Y esta medicina ancestral, específicamente de la Amazonía, en qué difieren, en qué se parecen, todo esto. Porque si hay algo que es muy claro, muchachos, y es que efectivamente la industria farmacéutica lo que viene a hacer cuando patenta todo esto es simplemente un análisis, un estudio de los comportamientos de cómo algunas comunidades se han venido curando. Y ustedes saben que los componentes de las medicinas, de la medicina, de los medicamentos, están dentro de las plantas. Entonces es tratar de mirar específicamente, muchos de ellos están dentro de las plantas. Por eso, cuando una persona, yo no conozco mucho de medicina, pero por eso cuando una persona se enferma del hígado y le dicen que no puede consumir ningún tipo de medicamentos, tampoco puede consumir ningún tipo de hierbas, nada de esto, ni de infusiones, porque ellas traen los mismos componentes de los medicamentos. Entonces es básicamente eso, pero me gusta la propuesta de Early respecto a la parte del estudio comparativo. Gracias. Bueno, Lenín, pero no sé, de todas maneras tienes un campo y si quieres lo conversamos ya más privadamente y miramos por medio de un mensaje de WhatsApp o algo, miramos a ver cómo refinamos tu idea, pero muy interesante. De verdad que son proyectos súper interesantes. Bueno, muchachos, continuamos acá en el planteamiento del problema. Vamos a continuar por acá. Vanessa, Silvia va creciendo, muy bien. Muy bien. Es un ejemplo de planteamiento de problema. A ver, ¿quién me quiere explicar por qué no puede ser una hipótesis? ¿Por qué? Porque la hipótesis básicamente es la que se anticipa o se adelanta a los resultados que se van a obtener después de haber hecho el proceso de investigación. Muy bien, Marisol. ¿Cómo se escribe una hipótesis normalmente? ¿Con tilde? Ay, sí, qué linda. Sí, muy bien, claro. Hipótesis está mal escrito porque debe tener la tilde. Pero normalmente, ¿cómo se escribe una hipótesis? ¿Cuál es la característica de una hipótesis? Cuando yo quiero escribir una hipótesis, ¿cómo la escribo? Pregunta no puede ser, ¿cierto? No necesariamente es en forma de pregunta, es una afirmación. Debe de ser una afirmación, muy bien. ¿Hay alguien más que quiera allí esto aportar? Doctor. Sí. Rafaela. ¿Cómo está? Es una suposición. Es una suposición que normalmente está escrita, ¿cierto? De manera afirmativa, ¿sí? Que no necesariamente, sí. Esto no puede ser una pregunta. Entonces, muchachos, que cuando estamos escribiendo una hipótesis, nosotros decimos, ¿cierto? El número de egresados, y lo afirmamos. Por ejemplo, una afirmación puede ser, la responsabilidad social incide directa y fuertemente en el mejoramiento de las ventajas competitivas de una empresa. ¿Eso es verdad o mentiras? No sé, pero lo vamos a comprobar, ¿cierto? Es algo que es comprobable, ¿sí? Es algo que es susceptible de ser comprobable. Eso es realmente una hipótesis. Muchas gracias, Marisol y Rafaela. Muchas gracias. Dushi crece y ya están bien. Bueno, vamos a mirar por acá. Me disculpan las tildes, por favor. Muy bien. Es la hipótesis, ¿cierto? Lo que planteaba ahorita Rafaela y lo que planteaba Marisol. Es una explicación ya, un resultado
ya propiamente dicho, que es lo que nosotros vamos a comprobar. Muy bien, muy bien. Alexandra, muy bien. Esto, bueno, y entonces acá, la hipótesis, ¿cierto? Pero normalmente la hipótesis nosotros no le ponemos porcentajes. Entonces, muy interesante acá, y quiero tomar esto como un ejemplo de unas hipótesis que han venido formulando en algunos de los proyectos. El 30% de los alumnos sí, pero entonces, más bien la hipótesis podría llegar a ser, ha aumentado el número de estudiantes satisfechos, ¿cierto? Cuando han terminado la preparatoria o en la medida en que ha pasado los años, ¿cierto? O por la experiencia de los profesores en preparatoria, aumenta el número de estudiantes con satisfacción. O el número de estudiantes con satisfacción de una preparatoria incide directamente en, la calidad de los profesores o la experiencia que tienen los profesores incide directamente, ¿cierto? Directamente en la satisfacción de los estudiantes como tal. Muy bien, muchachos. Vamos a trabajar Jess y Frediño. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Pregunta del día. Toda investigación o todo proyecto de investigación debe tener un marco teórico. ¿Qué me contestan los de ingeniería? ¿Qué me contestan ustedes, muchachos? Sí, doctor, creo que todas las investigaciones tienen que tener un marco teórico porque es lo ya estudiado previamente, digamos que es como una base de la investigación, salvo que se pueda generar un nuevo conocimiento, ¿no? Algo que no haya sido ya escrito previamente. Uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien, compañera, muchas gracias. Pues ahí hay algo interesante con respecto al marco teórico. Uh-huh. Cuando se quiere investigar algo nuevo, generalmente nace de una idea. Sí. La idea es algo nuevo, ¿no? Pero para darle esa profundidad, esa característica científica a esa idea, hay que valernos de lo que ya se ha estudiado y para eso sirve el marco teórico, es decir, lo que ya existe para entrelazar o unir esos fundamentos teóricos y dar como tal a eso nuevo que yo quiero demostrar. Muy bien. ¿Quién más? Sí, doctor, no sé si estoy equivocada, pero a ver, al hablar de marco teórico, no solamente nos estamos refiriendo, creo yo, a las teorías, que está muy bien el compañero que antecedió mi participación. Realmente el marco científico está dado por este constructo teórico sobre, sobre un tema, problema de investigación. Y bueno, la idea que hemos tenido originalmente va teniendo más forma y hasta la podemos replantear y remirar desde la teoría, ¿verdad? Pero creo que el marco teórico, además de ello, nos da posibilidad o deberíamos ahondar también en una cierta mirada epistemológica del objeto de estudio, tradicionalmente llamado así, ¿no? Entonces, esta mirada epistemológica pues nos brinda una pauta también sobre la forma que vamos a abordar desde la metodología este objeto de estudio. Por tanto, sí, si vamos a entender un marco teórico epistemológico, creo que en función a la importancia de la teoría en cuanto al fundamento científico que le da y desde este abordaje, estas proyecciones en lo que se entiende por conocer, conocimiento y la forma como se aborda mismo el objeto, pues sí, es imprescindible para toda investigación científica. Muy bien, muy bien. Entender, Vanessa, muy bien. Gracias, Vanessa, por tu explicación y entender específicamente el marco teórico como una construcción que nos permita a nosotros hacer una aproximación epistemológica al objeto de estudio, fundamental. Por eso es fundamental desarrollarlo. Muy bien, muchachos. Todos contestaron bien. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, muy bien.
Muy bien. Recuerden muy bien, en la generación del propio conocimiento, de su propio conocimiento es algo de corte disciplinar, ¿cierto? Cuando ya es la aplicación, entonces ya viene a ser interdisciplinar o transdisciplinar como tal. Muy bien, muchachos. Vanessa, muy bien, se quemó Vanessa. Lilia, subió, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Cuando ya se traspasa la barrera, ¿cierto? De una ciencia es apoyándose en otras, entonces se dice que es de corte interdisciplinar. Muy bien. Muy bien, Mariela. Muy bien. ¿Quién ahora quiere decirme las diferencias que existen entre disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar? Muchachos, ¿quién de ustedes me quiere decir a mí la diferencia que existe entre disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar? Pienso que disciplinar es cuando se parte de un área, de un área específica de estudio, y interdisciplinar cuando más de dos disciplinas se apoyan, ¿no? Y la transdisciplinar es cuando se dice que es a través de, ¿no? A través de una disciplina yo puedo de repente profundizar un tema de investigación de un área específica o de una disciplina, en este caso. Totalmente diferente, ¿no? Al área objeto de estudio. Muy bien. ¿Quién más? Muy bien. Dispensen que recién me puedo conectar, no podía conectarme hasta hace un momento. El transdisciplinar me parece que son investigaciones más bien que posibilitan ingresar a varios profesionales de diferentes campos con el fin de solucionar un problema. Por ejemplo, bien. nosotros podríamos hablar sobre el bioambiente, ¿no? Entonces, son una de las carreras que posibilitan tener diferentes aristas con diferentes conocimientos específicos, pero que se unen para solucionar problemas. Bueno, muy bien, lo transdisciplinar, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más, muchachos? Entonces, en este sentido, muchachos, lo disciplinar es que se hace de la disciplina para la propia disciplina, ¿cierto? O sea, cuando nosotros nos reunimos y hacemos documentos o actividades de corte endogámico, por lo menos estamos estudiando impuestos, vamos a hacer hermenéutica de impuestos y estamos trabajando únicamente contadores, entonces trabajamos desde esto, ¿cierto? Desde la hermenéutica de los impuestos y entendemos los impuestos y hacemos todo lo de la parte tributaria. Pero cuando yo ya estoy trabajando hermenéutica de impuestos y vinculo a un contador, a un economista y a un abogado para poder entender específicamente cómo se generan las leyes, cómo la norma obedece específicamente a un desarrollo económico y todo esto, pero cada quien aportando desde su disciplina sin llegar a transgredir la otra disciplina, se llama interdisciplinariedad. Pero cuando yo hablo de la transdisciplinariedad, ¿cierto? El efecto socioeconómico que tiene específicamente los impuestos en la competitividad de un país, e involucro contadores y tiene que hablar de competitividad, de impuestos, tiene que hablar de muchas cosas. Cuando yo hago que las disciplinas conversen otras disciplinas diferentes
no únicamente aportando desde mi disciplina, sino que yo hablo desde mi disciplina, aportando disciplinas diferentes, allí es en donde yo estoy haciendo una investigación de corte transdisciplinar, ¿cierto? Y esto es muy importante entenderlo, muchachos, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer este tipo de investigaciones y cuando nosotros tenemos resultados de este tipo, nosotros decimos que nuestra lectura o la divulgación de nuestros resultados de investigación pueden tener una lectura más holística. Pueden ser lecturas que pueden ser por parte de los economistas, también le puede interesar a los ingenieros, también le puede interesar a los ingenieros financieros, les puede interesar a los contadores, ¿cierto? Y se vuelve una investigación en donde todos construyen una masa de conocimiento a partir no únicamente de sus experiencias, sino involucrándose en otras áreas de estudio. Muy diferente a lo interdisciplinar, que es como cuando estamos haciendo una cirugía. En la cirugía está la interdisciplinariedad, porque está el instrumentador, está el anestesiólogo, pero cada uno hace su partecita desde lo que le corresponde, ¿cierto? La transdisciplinariedad es cuando ya nosotros abordamos, ¿cierto? O sobrepasamos nuestra propia disciplina para entrar en otro tipo de conversaciones. Entonces eso es de corte más de transdisciplinariedad. Marco teórico es una fase muy importante. Blanca, hasta ahora te leo, qué pena. Bueno, muy bien. Blanca sigue aquí aportando para lo del marco teórico. Me parece muy interesante lo que plantea. Listo, muchachos. Continuamos acá. A ver cómo les fue. Quedaron igual. Nadie subió ni bajó. Técnica de recolección de datos que está conformado por un conjunto de preguntas escritas. Muy bien. A veces, esta es compleja a veces porque uno podría contestar entrevista y quizás en el diario de campo también uno tiene unas preguntas, pero lo que más se trabaja en el diario de campo no son preguntas, sino variables, ¿cierto? Variables, o de pronto quizás elementos de checklist como tal. Muy bien en cuestionar. Yes, bueno, esto se puso bueno. Ah, Freddy, solamente hay un hombre en el podio, muchachos, ¿qué pasa? ¿Ah? Muy bien, muy bien. Todos, 100. ¡Ay, qué madre! Que no! ¿Qué pasó? Ah, bueno, pero es la entrevista, ese conjunto de datos obtenidos mediante un conjunto de preguntas orales o escritas. Ese es más claro hacia la parte de la entrevista. Uy, Dios mío, Freddy siguió reinando. Es el único hombre que aparece en el equipo. Pero tiene esas muchachas detrás de ojo. Muy bien. El diario de campo. La guía de observación, como su nombre lo dice, es una guía, pero el que nos sirve el instrumento como tal para recolectar la información es a través de los registros, es el diario de campo como tal. Muy bien. Muy bien. Silvia. Ay, jue madre, subió Juan Carlos, pero debajo del otro. Dios mío. Esto está caliente, este movimiento, y ya casi terminamos. Estas preguntas son todas cascaritas. Muy bien, muchachos. Muy bien. La guía de observaciones, criterios completamente definidos. Muy bien. Claro, y en esos criterios muy definidos, muchachos, son cosas supremamente complejas y sensibles, porque ahí es en donde lo que nos planteaba a nosotros Rafaela, ¿cierto? Y también Vanessa, que nos decían que quizás las investigaciones de corte cualitativo, ¿cierto? Que son más de observación y todo esto, pueden llegar a ser muy subjetivas. Entonces, si nosotros no tenemos una muy buena guía de observación, pues lo que va a permitir es que efectivamente seamos subjetivos. Por ejemplo, muchachos, si yo les digo a ustedes que voy a revisar en ustedes, la presentación personal, buena presentación personal. Para ustedes, ¿qué es buena presentación personal? Por ejemplo, Vanessa. Para Vanessa, ¿qué es buena presentación personal? Depende. ¿Cierto? Pero para ti, ¿qué es que un hombre tenga buena presentación personal? Por ejemplo. Primero, yo creo que ante la imagen, del primer contacto, la primera impresión, pues es su vestimenta, ¿verdad?
en ese sentido, lo perceptivo primero. Por lo menos en la vestimenta. El otro, ¿no? ¿Qué es buena presentación personal? ¿Camisa o camiseta? ¿Perdón? ¿Camisa o polo? Es que depende. Si estamos en un contexto de calor, en un clima cálido, es lo de menos una camisa que tiene, ¿verdad? Que no tiene sentido. Por dentro o por fuera del pantalón. Depende. ¿Por dentro o por fuera del pantalón? ¿Perdón? ¿Por dentro o por fuera del pantalón? La verdad es que no sé. Muy complejo, ¿cierto? O sea, para mí la presentación está en función del contexto y la situación, ¿no? Es decir, si vamos a ingresar a un evento muy formal, digamos, de presentación de un evento académico, etcétera, pues claro, ahí hay ciertos componentes que yo diría, pero si estamos en un ámbito de relaciones así más de amigos o de un evento más casual, pues la presentación para mí tiene otro sentido personal. ¿Cuál es una buena presentación personal? Exacto. Entonces, en ese mismo sentido, Vanessa, muchas gracias. En ese mismo sentido, pues para eliminar todas esas subjetividades, entonces si yo voy a decir una buena presentación personal, pues voy a hacer una buena guía de observación, ¿cierto? Entonces, camisa por dentro, ¿la tiene o no la tiene? ¿Tiene correa? ¿Tiene o no? ¿Cierto? ¿Tiene medias? Bueno, todo lo que nosotros vayamos a verificar específicamente para poder eliminar esa subjetividad, porque si yo lo dejo a que lo que usted pueda pensar o lo que yo pueda pensar respecto a la presentación personal, pues no tiene sentido, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Y la última, vamos a ver cómo nos va con esto. La última pregunta. Puedo conjugar, pero es conclusión. ¿Cómo dices, perdón? Conclusión. Ajá, no pudiste, pero era conclusión, claro. En la conclusión es en donde se aceptan, no sé, rechazan las hipótesis. Muchachos, ¿cuándo acepto yo y rechazo hipótesis? Pues dependiendo de los resultados que yo obtenga en todos los instrumentos, ¿cierto? En la teoría, pero sobre todo la parte de la instrumentación. Aquí es en donde se reviste mucho de importancia lo que yo haya encontrado tanto en la teoría, pero sobre todo en los instrumentos de recolección de la información, muchachos. Excelente, excelente participación. Bueno, yo les tengo lo siguiente. Bueno, vamos a mirar a ver quiénes fueron los ganadores específicamente de esto. Tercer puesto para Juan Carlos, muy bien. Esto merece una foto para el Facebook. Sí. Jesús, primer puesto para Vanessa, muy bien. Muy bien. Y nos aparece también, nos va a aparecer también el cuarto y quinto lugar. Pero sobre todo, estos son nuestros ganadores de la noche de hoy. Bueno, vamos a hacer algo que voy a hacer un giveback de feedback súper rápido y solamente vamos a empezar a contestar. Yo me imagino que ya todos están allí agregados, ¿verdad? ¿Les aparece en la pantallita verde? ¿Les aparece la pantallita verde donde dice Turing a todos? Y vamos a ir corriendo específicamente. Bueno, muchachos, van a empezar a contestar. No. ¿Les aparece la pantallita verde? No se han salido todavía de la actividad. Les aparece ahí, Joarín. Aquí aparecen todos ya, porque hay 43 jugadores y ahorita habían 20 y algo. Entonces, los que vayan a ingresar. Un minutico para que vuelvan, ingresen y entramos. Muy bien. Eso, muy bien. Vamos a ver quiénes. Ahora sí, ya miramos, ya repartimos, ya empezamos a conversar respecto a eso. Ahora sí, ¿qué fue lo que aprendieron y quiénes aprendieron? Nos vamos rápidamente a contestar. Acá es el que conteste más rápido, muchachos. Lo que va explicando. Vanessa, Julio, Javier. En cuarto y quinto lugar, Silvia y Dushi. Muy bien. Bueno, felicitaciones a los ganadores
que esta vez quedaron aquí. Ah, vean, Julio, Javier, bueno, se reivindicaron, muchachos. Tocaba que los hombres también probaran un poquito el podio. Muy bien, muchachos. Excelente. Bueno, yo les voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, y voy a permitirme en este mismo instante, ahora mismo, entrar a la última parte de la actividad que tenía programado para hoy, para poder simplemente conversar con ustedes respecto a... Yo tengo una inquietud. Sí, Janet, cuéntame. Doctor, solamente me quedó una duda. En la pregunta número 21, la pregunta te preguntaba técnica y sin embargo la respuesta era un instrumento. Ah, perfecto. Generó confusión, por eso solamente la revisamos. La revisamos, mi estimada. Claro que sí, la revisamos y la organizamos. Como la otra pregunta que no sé, cuando se marcó seguramente se fue mal. Pero muy bien, excelente. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten? Primera vez que hago este juego, doctor, y muy interesante, muy bonito. Lo que pasa es que yo no comprendí al principio si había que llevar la respuesta correcta, arrastrar a donde dice Kahoot. Entonces no entendía bien, o hacer clic, entonces no sabía muy bien cuál era la hermenéutica. No, faltó la instrucción más clara al inicio. Pero lo pudieron... ¿Cómo dices, perdón? Y aquí no aparece la respuesta, sino aparece solo el color de los... color de las respuestas, así es, sí señor. Sí, por eso yo les decía, tienen que mirar mi pantalla. De azul aquí. ¿Cómo dices, perdón? Bueno, ahí. Ustedes pueden construir ahí sus propios Kahoot para que lo hagan con sus estudiantes o con sus equipos de trabajo, y es interesante, lo pueden empezar a mirar. Por ejemplo, lo pueden empezar a trabajar de la manera como yo lo hice, tanto para poder ir explicando, como también para poder ir, digamos, como luego afianzando los conocimientos. Retroalimentación. Perdóneme. Como retroalimentación. Como retroalimentación. Y miren, muchachos, que esta actividad así es muy importante. ¿En qué sentido? En el sentido en que ustedes pueden, por ejemplo, aquí sí evidenciar qué tanta claridad, qué tanto impactó la claridad de conocimiento que está impartiendo el profesor, y empezar a comparar cuántas respuestas correctas hicieron al inicio, cuántas hicieron al final, ¿cierto? Mide por personas también, cada estudiante, cuántas preguntas tuvo correctas. Por lo menos yo puedo mirar, Vanessa, cuántas preguntas correctas tuvo al inicio, cuántas al final, cuánto se demoró al inicio, cuánto se demoró al final, en cuáles preguntas coincidió correctamente, en cuáles se equivocó, coincidió incorrectamente. Es muy interesante poder aplicar eso, y de ahí sacamos información también para mirar qué tanto la estrategia puede funcionar o no. Entonces también, o sea, todo este tipo de instrumentos, a pesar de que no son los instrumentos convencionales para la recolección de la información, sí me permite a mí generar una base de datos, una base de datos que me permita a mí luego empezar a construir específicamente los resultados como tal. Entonces, digamos que acá, dentro de los instrumentos también para la recolección de la información, sobre todo en la educación de tipo educativo, cuando yo estoy haciendo investigaciones más de corte hacia la parte de la educación, de la didáctica y todo esto, estos instrumentos también nos sirven a nosotros para recolectar ese tipo de información, que es muy interesante. Que ustedes pueden decir, bueno, no explico, solamente digo cuál es la respuesta correcta, los muchachos saben cuál es la respuesta correcta, y voy a contrastar a ver si a los estudiantes les queda claro, o si la explicación que yo hago les hace mejor un afianzamiento. Y entonces yo allí ya no trabajo sobre datos objetivos como una encuesta de percepción, de qué tanto les pareció, cómo les pareció, no, sino que voy a trabajar sobre unos datos de conocimiento, de qué tanto afianzó el conocimiento en el estudiante, y ahí yo puedo empezar a trabajar otro tipo de acciones. Entonces es muy interesante que nosotros podamos hacerlo y que ustedes puedan aplicar diferentes tipos de instrumentos de estos cuando vayan a hacer investigaciones de corte educativo. Entonces básicamente eso, muchachos. Y hoy, entonces,
Y ahorita vamos a terminar para conversar sobre los errores más comunes. Recuerdan que habíamos quedado con los errores más comunes, ¿no? De lo que está. Y entonces estos errores más comunes, habíamos conversado ayer que los errores más comunes están en que yo diseño mal un instrumento de investigación. Entonces, uno de los errores más comunes precisamente es en ese diseño de investigación. Y quedamos, específicamente quedé en esta diapositiva. Y en la diapositiva en la que quedé fue en un error más común. Deja las preguntas personales para el final. ¿Quién me quiere recordar respecto a este error común que nosotros conversamos anoche? ¿De qué se trataba? ¿Cuál es esta nueva estrategia para los instrumentos de recolección de la información, específicamente para encuestas, muchachos? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llama? Que muchos de los investigadores identifican los datos generales como primera instancia y entonces se pasa mucho el tiempo y se pierde el interés del informante. Eso por una parte. Y lo segundo es porque puede sesgar las respuestas que se puedan tener, ¿cierto? Si yo te pregunto el nombre de inicio y luego te pregunto si has tenido una enfermedad de transmisión sexual, pues efectivamente eso me va a sesgar totalmente las respuestas, ¿cierto? Así es. Entonces digamos que en ese sentido es muy importante que nuestras preguntas no vayan a ser unas preguntas tan consecuentes que nos puedan a nosotros sesgar las respuestas. Uy, habían 7 mensajes y yo no los había leído. Evita sesgos en la información, muy bien. Perfecto. Bueno, María Fernanda, que te vaya muy bien en tu clase. Sí, a mí me gustan que todos participen y que participemos todos en las actividades porque ustedes tienen mucho para darme también a mí, mucho conocimiento. Muy bien. Tercer error común. Parte de la pregunta, ¿cuántas preguntas debe tener en la encuesta? A ver, ¿qué me dice esta respuesta? ¿Cuántas preguntas debe tener una encuesta, muchachos? Según las experiencias que ustedes tienen. ¿Cuántas preguntas debe tener una encuesta? Doctor, debe tener como 10 preguntas para que no sea en parte muy aburrida la encuesta. O sea, preguntas cortas. Preguntas cortas, Josué. ¿Quién más? ¿Cuántas preguntas debe tener una encuesta? 11 preguntas y mínimo 7. 11 y 7. Sí, pero todo dependerá del tipo de información que el investigador quiera obtener. Pero más que el tipo de información, ¿a qué obedece la cantidad? Perdóname. Regularmente 11. Normalmente 11, entre 7 y 11. Muy bien. ¿Quién más? ¿En dónde encontramos nosotros a alguien que nos defina cuántas preguntas debe tener? ¿Ustedes han leído algún documento técnico, científico, que nos diga cuántas preguntas debe tener una encuesta? No, yo creo que no. ¿Cierto que no? No lo hay. Va a depender del tema, va a depender de lo que va a depender del tema. Pero más que depender del tema, muchachos, depende del público al que yo le voy a preguntar, ¿cierto? ¿Y en qué escenario voy a preguntar? Usted se imagina en donde usted va a un supermercado, ¿cierto? Y le van a hacer una encuesta de satisfacción por la atención que tienen en el supermercado. ¿Será que esa encuesta puede exceder las 3 preguntas? ¿O 4 preguntas? Cuando usted va al supermercado, ¿tiene todo el tiempo del mundo después de pagar? No, cuando usted ya está en el supermercado, yo lo digo por mí, voy y pago y yo lo que quiero es salir lo más rápido posible, ¿cierto? Pero si me detienen a mí a responder un cuestionario de 10 preguntas, una encuesta de 10 preguntas, es muy complejo, ¿cierto? Y quizás las voy a contestar rápido, no las voy a leer y esto va a hacer que se genere un sesgo. Entonces digamos que más que lo que yo quiera preguntar o cuál es mi sentido de la investigación es a qué población y en qué escenario yo voy a aplicar esa encuesta. ¿Alguien quiere aportar? Diego. ¿Diego? Sí, bueno, tiene mucha lógica y sentido lo que tú señalas, de que las preguntas tienen que ir de acuerdo al público.
es un error que sí se comete con bastante facilidad y creo que ya con lo que acabas tú de explicar se le da más sentido lógico y hay que evitarlo. Claro, hay que evitar específicamente muchas cosas. Por ejemplo, vean muchachos, yo se los digo porque yo tengo que autorizar pagos para encuestas y entrevistas. Y hay algunas entrevistas, hay algunos estudios en donde cada entrevista debo de pagar aproximadamente $40 por la persona que va a ir a hacer la entrevista. O sea, pagamos aquí en Colombia aproximadamente 120.000 pesos por una entrevista. O sea, $40 por una entrevista hecha. ¿Sí? Pero hay otros estudios en donde las mismas entrevistas, por cada entrevista, yo voy a pagar solamente $3 o $4. ¿Sí? 3 o $4. Y si yo me doy cuenta, la extensión de las preguntas no es que diste tanto una extensión de información a la otra, de lo que se está buscando, sino que, por ejemplo, normalmente las encuestas más costosas son para el sector salud y están orientadas a una población que es el adulto mayor. Entonces, cuando a mí me llegan estudios para adulto mayor, yo sé que esos estudios cuestan mucho porque las entrevistas tienen que hacérselas a los adultos, sentarse con ellos y pues llevar todo el hilo de la conversación. Entonces, una entrevista con ellos se puede tardar, ¿cierto? Por lo menos en un centro geriátrico, una entrevista se puede tardar aproximadamente 30 minutos, 40 minutos, 1 hora para poder estar, para poder obtener la información mínima necesaria y suficiente. Y muchas veces ni siquiera pueden terminar totalmente la entrevista porque la población no se presta para presentar la entrevista, para terminarla, porque se cansan y hay que volver luego para acabar de hacer las preguntas. Entonces, por eso es que allí hay una población. Y claro, yo no le puedo hacer a un adulto mayor 50 preguntas, pero si yo me siento a conversar con un empresario, tampoco le puedo hacer más de 5 preguntas o 10 porque va a tener media hora nada más para atenderme, ¿cierto? Pero si yo voy a hacer una entrevista con padres de familia o algo, ya la cosa cambia, ¿cierto? Si yo voy a, entonces digamos que en este sentido, aquí uno de los errores más comunes es ¿cuántas preguntas? Y a mí siempre me preguntan, Mario, ¿cuántas preguntas debe tener mi entrevista o mi encuesta o mi instrumento? No hay un número de preguntas. Lo único que tú sí tienes que asegurarte es que esa entrevista, esa encuesta, ese instrumento te recopile la información mínima, necesaria y suficiente. Y no existe ningún documento que nos diga a nosotros que debe ser entre 10 y 15, entre 8 y 5, entre 7 y 12. No hay ningún documento precisamente porque eso depende es de la población objeto de estudio, ¿cierto? La población con la que yo voy a trabajar, de eso depende inicialmente. Y segundo, depende de la información que yo realmente necesite de esa población. Mire que muchas veces, hace poco, estuve revisando un estudio de unos médicos que se van a graduar como especialistas en geriatría, ¿sí? Y estuve revisando el estudio de ellos porque pasaron al centro para hacer para que les aportaran dinero para el estudio. Y muchas de las preguntas, hacían 54 preguntas, creo que era el instrumento. Y muchas de las preguntas no apuntaban directamente al estudio que ellos querían realizar. Y ellos querían mirar qué tanta incidencia tenía, ¿cierto? La fractura de cadera, que es uno de los principales problemas de morbilidad que se presentan en ancianos, ¿cierto? En adultos mayores, y la relación que tenía con los problemas de visión. Pero claro, los problemas de visión vienen asociados a otras cosas, entonces ellos hicieron un instrumento que iba a analizar azúcar en la sangre, problemas genéticos, problemas de visión, problemas de caídas, cómo fue la caída, si se fracturó o no. Entonces, claro, el instrumento se convertía en un instrumento muy robusto, que quizás es muy interesante, pero que no era aplicado únicamente para esa investigación. Para esa investigación se iban 4 o 5 instrumentos. Y claro, si yo hago un instrumento de 50 preguntas para aplicarlo a una población, pues ese instrumento va a ser muy costoso poderlo tramitar, que va a ser muy difícil que alguien no lo quiera contestar, y tercero, va a ser muy complejo para poder manejar toda la información. Entonces aquí lo más importante es empezar a entender los elementos fundamentales que yo les decía a ustedes al inicio. Lo mínimo, lo necesario y lo suficiente.
Son esas 3 preguntas muy importantes para el desarrollo de un instrumento. ¿Sí, Profe, compañero? una pregunta. Sí. En el caso de herramientas muy, muy robustas, como usted acaba de mencionar, en el caso de las famosas encuestas de condiciones de trabajo autosuministradas, implica también que el encuestado, por la cantidad de preguntas, exista un sesgo demasiado grande con respecto a lo que responde. Claro. Y sobre todo que tú, por lo menos viendo estas entrevistas de riesgo psicosocial, que creo que es a lo que te estás refiriendo en estos momentos, los riesgos psicosociales, que son unas baterías de 20 páginas y una cantidad de preguntas, pues tú en últimas empiezas a contestar las últimas ya como por contestarlas y porque es obligatorio para los departamentos de gestión humana, pero no porque te sientas plenamente identificado con esto. Hay unas herramientas muy, muy, muy interesantes, pero muy complejas. Por lo menos todas las que tienen que ver con test de personalidad son súper cansonas. Se dan cuenta nada más en las pruebas psicotécnicas que hacen para ingreso a la vida laboral. En algunas empresas esas encuestas son súper complejas, es que tienen la finalidad de confundir las personas. Básicamente, yo siempre le he dicho a los psicólogos, discúlpenme, pero ustedes con estos instrumentos lo que quieren es confundir la gente, mirar a ver. Y precisamente eso, cuando son esos instrumentos supremamente largos, lo que buscan es que dentro de estas mismas preguntas hay unas preguntas que se llaman las preguntas de conocimiento y las otras de control. Y es empezar a constatar si esta pregunta que es de control realmente se ajusta a la pregunta de conocimiento inicialmente, porque eso es un juego estadístico también. Entonces al principio te dicen blanco, negro o azul, y tú contestas azul. O sea, ni blanco ni negro, pero al final te dicen con cuáles de los colores te identificas más, blanco, negro o azul, pues entonces tú eliges blanco. Y con cuáles, y si tu personalidad la tuvieras que pintar de algún color, ¿de qué la pintarías? Negro. Y así, entonces empieza a haber una dualidad, y esas preguntas que se llaman preguntas de control son simplemente para verificar si realmente o ratificar si la información que se estaba dando al inicio es o no es. Entonces es muy importante eso, muchachos. No hagas una encuesta demasiado larga, todos lo sabemos, ¿cierto? En la mayoría de los casos, los encuestados están haciendo el favor de completar la encuesta. ¿Qué mejor manera de respetar el tiempo y asegurarse que sea lo mínimo posible? Ellos te lo recompensarán con un mayor índice de finalización y las respuestas más inmediatas a tus preguntas. Claro, no siempre cuando nosotros iniciamos una encuesta nos la finalizan. No siempre que nosotros iniciamos una entrevista no la finalizan. Y no hay nada peor para un entrevistador o para una investigación que no se puedan lograr terminar los instrumentos. Porque el instrumento tiene una intencionalidad desde el principio hasta el fin, y si nos faltan algunas preguntas del instrumento, algunas respuestas a preguntas del instrumento, pues efectivamente nos va a quedar chueca la investigación. Y hay que descartar totalmente la entrevista o la encuesta o el instrumento que nosotros estamos realizando. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta esto. Yo les voy a dejar también en el grupo, en la plataforma en la que los voy a vincular. Allí les voy a dejar una serie de instrumentos y unas páginas que ustedes pueden estudiar también, que tienen modelos de entrevistas, de encuestas y todo esto que les pueda servir también. Muy bien. Un cuarto error común. Mario, Dígame. una consulta, por favor. Sí. De alguna manera, también se podría hablar ¿cómo es el tiempo en cuanto a la duración de la entrevista o de la encuesta? ¿Habría algún nivel de complejidad en la situación de definición del tiempo? ¿Sabes algo, Floripe? Yo quiero realmente hacer una investigación de esas. Una investigación más de corte estructural que pueda determinar cuánto es realmente el tiempo de respuesta ideal para una encuesta, cuánto sería el tiempo, las preguntas que se pudieran dar dependiendo de la complejidad, o sea, estructurar la complejidad. En estos momentos no lo hay, o por lo menos yo no conozco un estudio serio que nos diga que una encuesta para que sea respondida adecuadamente tienen que durar entre tanto y tanto, ¿cierto? Como si hay por lo menos estudios donde dicen que si tú no atrapas la atención de tu estudiante en los primeros 10 segundos, ya el estudiante ya se desconecta totalmente. O que las duraciones de las clases no pueden ser por encima de las
2 horas y media, porque ya después de las 2 horas y media la gente se desconcentra. Entonces, digamos que en este sentido, muchachos, no existe, Florinbel, no existe un estudio serio que nos pueda decir esto. Entonces ahí Muchas ya gracias. yo no tengo esa respuesta, pero sí me Gracias, gustaría e invito al grupo de estudiantes de acá que pues yo sé que están ocupados con sus doctorados y todo esto, pero que hagamos un grupo de estudio y podamos hacer un tipo de encuestas de estas, cómo hacer encuestas asertivamente y todo eso. Hacemos un estudio bien chévere que nos permita a nosotros también responder muchas de estas preguntas que a veces no Muchas tenemos la gracias, respuesta. Mario. Gracias. Bueno. Doctor, yo tengo una pregunta, si me permite. Sí, es Diego, un claro. caso que he analizado varias veces en las encuestas. Voy a hacer una encuesta cerrada en un cantón que tiene cinco parroquias. Y en el cantón, hablemos, mejor dicho, en todo el cantón hay una población de unos 100.000 habitantes. En la cabecera cantonal existen 80.000 y los otros 20 están distribuidos en las diferentes parroquias. Es decir, hay una población mínima en cada parroquia. Yo hago el cálculo de la muestra y tengo que redistribuirla proporcionalmente tanto en la cabecera cantonal como en los cantones. Pero aquí viene la pregunta. Cuando yo hago eso, voy a tener una respuesta bastante distorsionada porque las encuestas que voy a hacer en las parroquias van a ser muy pocas. Sí. Entonces siempre se me ha distorsionado y no he encontrado una respuesta real para poder darle un valor consciente a los resultados que tengo en esa encuesta con lo que en realidad necesita esa parroquia. ¿Qué debo hacer? ¿O los cálculos matemáticos están mal? ¿O hay algún secreto? No sé, disculpe que le pregunto un caso. No, pero muy bien. Y me encanta tu pregunta. ¿En qué sentido? En el sentido que es lo que normalmente nosotros siempre cometemos, ese tipo de errores que los tengo más adelante, como otro de los errores, y es en el cálculo de la muestra, ¿cierto? En el cálculo de la muestra. Y es que, venga, es real que yo voy a tomar todo el cantón como toda una población, ¿cierto? Como toda una población, cada una de las parroquias, o sea, todos aportan de la misma manera, todos tienen el mismo conocimiento, o es que tenemos diferencias de percepciones entre cada una de las parroquias. Porque si es una encuesta de percepción y realmente nosotros sabemos que cada una de las parroquias tiene una percepción distinta porque tiene una forma cultural o una forma social distinta, pues entonces lo ideal no es hacer una muestra generalizada, que para esto podría llegar a ser con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, de más o menos 369, que es el aproximado, ¿cierto? Sí, así 369. Y entonces yo digo, bueno, 369, el 80% de 369, entonces me voy para el cantón, ¿cierto? Y el otro 20% lo redistribuyo en las otras. No sería lo correcto, porque si es de percepción, entonces yo tendría que generarlo ¿cierto? Por cada uno. Entonces, en la parroquia 1, ¿cuál sería la percepción específicamente? Miro cuánto es la población y saco la muestra. Población muestra, población muestra, población muestra, y después hago los comparativos si es lo que quiero generar, ¿cierto? Si lo que quiero hacer es un comparativo, más bien una percepción o el gradiente, la diferencia que existe de una percepción de una parroquia a otra, o si lo que quiero es hablar en términos generales del cantón, estaría correcto incluso lo que tú estás haciendo. ¿Sí me hago entender? Sí, pero todavía no me da la respuesta. O sea, lo hago una ponderación, le pongo un peso a los resultados de las encuestas. Pero por eso no cuadra, esa es la verdad. O sea, yo le hablo porque hago encuestas continuamente y cuando me toca hacer esto normalmente prefiero hacer entrevistas en cada una de las parroquias y sacar una respuesta lógica. Más profunda. Porque a mí no me cuadran esas respuestas en promedio del total. Entonces, ahí tengo yo un gran error que cometo y que lo resuelvo
de una forma lógica, pero no la puedo resolver matemáticamente. Y créame que esto le he preguntado a mucha gente, y usted es el último que le estoy preguntando y me gustaría ver cuál respuesta. Pero mira, mi recomendación sería de que si lo que tú estás haciendo son percepciones por cada uno de las parroquias, lo que hay que hacer es específicamente aplicar una muestra significativa para cada una de las parroquias. Por ejemplo, si una de las parroquias tiene 5.000 habitantes o 4.000 habitantes, ¿cierto? 4.000 habitantes, entonces, sí, porque me dice 5 por 20.000, entonces 4.000 habitantes. Si yo tengo una parroquia de 4.000 habitantes, pues aplicaría ahí una muestra significativa con un Z de 95, con un Z de 0.96. 369 encuestas, igual que en la otra. Ahí vamos. Exacto. En cada una de ellas nos daría 369 encuestas, pero realmente... Sí, dime. Eso sería lo que usted está señalando. Me tocaría hacer 369 en cada parroquia y 369 en el cantón para que pueda matemáticamente tener un sentido lógico. Exacto. Pero eso es un costo impresionante. Sí, ese es... No me cuadra el bolsillo, en cambio. Exacto. Pero es por eso que a veces los sistemas de muestreo, y mire que es muy importante, y me gusta mucho lo que tú estás diciendo, Diego, porque es básicamente lo que decíamos al inicio. ¿Con cuántos recursos cuento yo también? ¿Sí me hago entender? Porque muchas veces la limitación también es de los recursos. Si yo digo que son 369 que tengo que hacer en cada una de las parroquias, pues entonces aquí ya el problema no es ya de la fidelidad de la información, sino que viene a darse otro problema, que es el problema de los recursos como tal, el dinero que se va y a mira, gastar. a mí se pone más difícil porque me toca ir a los recintos de esas parroquias donde hay 20 casas. Y de acuerdo a la muestra me salen 2 encuestas, 3 encuestas, que realmente no me sirve para nada. Pero vuelvo nuevamente a la parte lógica, tener que entrevistarme. Entonces, yo no le veo que la fórmula matemática que se establece para determinar el número de encuestas sea real, nos dé una respuesta que pueda ser creíble. No le encuentro por experiencia, he hecho muchas encuestas y en todas he llegado a tener que ser lógico para que la gente, que el momento que me toca socializar, me digan sí o no. Si te creemos o no te creemos respecto a las respuestas que has obtenido. Mira, me voy a comprometer a pasarte un documento muy interesante sobre todas las técnicas de muestreo, específicamente a técnicas combinadas, ¿cierto? Que es muy, muy interesante para poder dirimir como esta situación. Porque normalmente... Mario, ¿nos podrías compartir a todos, por favor? Sí, yo les comparto a todos ahí en la carpeta que voy a generar de documentos, ahí voy a tener para técnicas de muestreo, todo lo que son la parte de las técnicas de muestreo para poder dirimir esto. Y me gustaría que al final del curso el jueves pudiéramos conversar mucho sobre esto, Diego. Me parece muy interesante. Porque en realidad yo hago encuestas y si estas encuestas son difíciles, si le contara las que son cuando me toca aforar dentro de los buses, es decir, de ascensos y descensos, esas son peores todavía. Sí, claro. Mucho pero es que a usted le gustan como las cosas difíciles. ¿Ah? Yo no me imagino que muchacha le echó el ojo a usted. ¿Ah? Yo hago estudios de tránsito y transporte en el país, entonces me toca hacerlo, ¿no? Y son temas complicados, pero eso es lo que me gusta hacer. Lastimosamente, así somos. Excelente. Y sobre todo que si te sientes feliz haciéndolo, hermano, eso es fundamental. Así es. Muy bien. ¿Cómo dices? Muy agradecido por el tiempo. ¿Perdón? Muy agradecido por la explicación y el tiempo que me dio a las preguntas mías. Claro que sí, Diego, con mucho gusto. Profe, una pregunta. Sí, Javier. En el caso de que, un caso real, ¿no? Sí. Hace unos 2 años, por cuestiones de trabajo, se tuvo que realizar una encuesta sobre las condiciones de seguridad de un grupo de motociclistas, donde se le preguntaba si el casco, si utilizaba guantes, si tenía la licencia de conducir, etcétera, etcétera. Ese estudio como tal, esa encuesta, porque fue para simplemente sacar unos datos, si no tiene esa validez, no tiene esa
rigor científico no sirven como tal, o qué tratamiento debería hacer esa encuesta que ya existe como tal, unos datos que ya existen censados como tal. Mejor dicho, lo que tú necesitas es legitimar el tamaño de la muestra. Exacto. Sí, ya está, ya se sacaron los datos y todo esto. Bueno, hay dos tipos de estudios, ¿no? Los estudios probabilísticos y los que son no probabilísticos. Entonces ahí es por lo menos lo que nos planteaba ahora Diego obedece específicamente a eso. No todos nuestros estudios tienen que ser probabilísticos, sino que hay algunos que son a conveniencia, ¿cierto? Y eso específicamente, ¿por qué? Porque no tenemos acceso fácil a la población o porque no tenemos quizás las herramientas necesarias para llegarle a toda la población. Y entonces ahí es en donde nosotros miramos si realmente las muestras que nosotros vamos a tener probabilísticamente son representativas o lo hacemos como un estudio no probabilístico. Por ejemplo, que son las personas únicamente que cruzan por acá y entonces esto. Entonces definimos una población que son las personas que cruzan por la calle X específicamente a una hora determinada, ¿cierto? Y del total de las personas se van a tener por lo menos un 80%, un 60%, pero ya no son de corte probabilístico, sino que son a conveniencia. ¿Por qué? Porque son las personas con las que tenemos acceso a la información o es simplemente porque nuestros recursos son limitados para llegarle a toda la población objeto de estudio. Entonces allí es en donde nosotros justificamos específicamente ese muestreo como tal. O es probabilístico o es un muestreo no probabilístico. Yo creo que cuando nosotros iniciamos y es más de conveniencia porque tenemos acceso y todo esto, lo determinamos como no probabilístico, que podría ser también algo que le serviría a Diego para poder determinar esto. Muchas gracias, profe. Bueno, Javier. Bueno, muchachos. Profe, una pregunta. Dígame. Una pregunta, profe. Josué. ¿Cómo debo formular correctamente mis preguntas para la encuesta sin que se me escape alguna, digamos? Quiero saber sobre un tema de historia, digamos. Me gusta mucho lo que estás planteando, Josué, y es que al final del planteamiento de las encuestas, de la encuesta, del instrumento como tal, nosotros aplicamos algo que se llama un test de consistencia, que también se los quiero mostrar en este curso. Entonces, el test de consistencia nos va a permitir a nosotros saber qué tan consistente es nuestra prueba, si tiene un grado de fiabilidad. Normalmente se aplica un alfa de Columbus para muchas cosas de estas. Entonces, muy interesante la pregunta. Pero algo que te quiero decir, y es una recomendación que siempre les doy a todas las personas que están haciendo instrumentos, es que el instrumento debe obedecer muy claramente a los postulados teóricos, o lo que ustedes encuentran dentro de los postulados teóricos. Ayer hablábamos de que incluso hay algunos instrumentos que ya están hechos o medianamente hechos, y lo que tenemos que hacer es adaptarlos a nuestras realidades específicamente de investigación. Pero aquí en este sentido es muy importante que nosotros podamos abordar desde la literatura, desde lo que plantea la literatura, qué es lo que nosotros podamos ir preguntando para hacer una construcción adecuada del instrumento. Si hay unas variables, si hay unas variables que nos definen la literatura y podemos operacionalizar las variables para luego poder construir preguntas que den cuenta de esas variables, mucho mejor. Pero ese es más o menos como el camino metodológico para la construcción. Muchas gracias, profe. Bueno, Javier, gracias. Bueno, muchachos, y para terminar, vamos con este quinto error común. Doctor. Sí, Rafaela, cuéntame. Antes que se vaya, le quería preguntar, ¿sabe qué estoy haciendo? Ya hice la maestría sobre mi tema fue sobre el impacto del ciberbullying en el proceso de aprendizaje en el Colegio de Ayacucho. Y ahora me dicen que tengo que cambiar de tema para el doctorado. Ahora lo puse análisis de la violencia en unidades educativas del macro distrito centro y su influencia en el abandono escolar de estudiantes del primero a sexto de secundaria. Esto ya me parece, esto es cuantitativo, ya no es cualitativo, ya no es cuantitativo como el otro. Ahora, yo estaba pensando, si es cualitativo, con el proceso de la investigación, ¿se puede cambiar a lo cuantitativo también o a lo mixto? Sí, de acuerdo claro. a lo que vaya la investigación. Quisiera que me dé una manito, pues, profe. Bueno, claro que sí, Rafaela. No, los procesos de investigación, cuando transitan de la maestría al doctorado,
lo ideal es que en el doctorado se rebatan muchas propuestas conceptuales. Por ejemplo, acá lo que tiene que ver con la parte de la deserción escolar, nosotros podríamos mirar si realmente la deserción escolar o lo que tú dices, el abandono escolar, esa deserción, ¿cuáles son esas categorías de análisis que debe tener realmente la deserción escolar? Y si está centrada en los procesos socioculturales, socioeconómicos, o si está centrado más bien en este tipo de problemáticas que se dan al interior de las instituciones, cuáles son. Incluso se podría pensar un poco más fuerte en todo lo que tiene que ver en la parte de la deserción escolar por problemas o el ciberbullying como un problema de seguridad, de salud pública, ¿cierto? Problemas porque hemos encontrado que muchos niños, a partir del bullying que se ha dado en las instituciones, que se da por medio de las redes sociales y todo esto, se han querido suicidar o se han suicidado. Entonces, digamos que... ¿Perdón? Eso le quería plantear, porque el anterior he planteado sobre el ciberbullying, entre las tecnologías de comunicación, las TIC. Sí. Ahora es lo mismo, es un análisis sobre la violencia, porque el bullying está dentro de la agresión. Sí, así es, así es. Pero entonces orientarlo más hacia un problema de salud pública que nosotros podamos determinar, o sea, algo que sea un poco más fuerte, que pudiera llevar, por ejemplo, a una política pública de salud mental, por ejemplo, y que esté orientada específicamente a la reducción de los índices de violencia en las instituciones educativas, sea de manera presencial o sea de manera virtual. Allí sería un poco más interesante. Recuerden muy bien, muchachos, que una de las finalidades de los proyectos de investigación de doctorado es generar unas nuevas teorías, ¿cierto? O unos nuevos postulados teóricos, ¿cierto? No tanto a nivel axiomático, sino más bien a nivel teórico, ¿cierto? Y a nivel también de política pública, que estos proyectos de investigación puedan desembocar en una política pública. Pero lo más importante de estos proyectos de investigación es que generen un proceso innovador que pueda llegar a ser, digamos, en el corte social, que pueda llegar a traspasar a todo lo que tiene que ver con la parte de la innovación social. O sea, que llegue a darse un proceso que sea replicable en otros estados, en otros cantones, en otros países, que sea sostenible, ¿cierto? Y que sea escalable. O sea, que permita no únicamente escalar a la parte de salud pública, lo del bullying, ¿cierto? Los problemas que se dan al interior, sino también luego que se pueda escalar a los problemas familiares, que se pueda escalar a otro tipo de situaciones, pero sobre todo aquí lo más importante es el tipo de herramienta y la población que nosotros debemos definir. Hay que definir muy claramente cuál es la población con la que nosotros queremos trabajar y cuáles son los instrumentos que realmente nos van a llevar a nosotros a entender el problema objeto de investigación como tal. Creería que sería más eso, mi estimada Rafaela, pero lo podemos ir conversando por medio de un chat o por medio de una conversación un poco más puntual. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, Rafaela. Claro que sí. Gracias, muy amable. Bueno, muchachos, y para terminar, voy a hablar de este quinto error común, y es no formular preguntas sesgadas. Muchas veces las preguntas sesgadas, ¿cierto? Es simplemente cuando yo coloco allí partículas dentro de la oración de la pregunta que me va a llevar a mí a responder de una manera u otra. No me va a dar una realidad. Normalmente estas preguntas sesgadas se utilizan mucho por parte de algunas encuestadoras cuando se necesita que contesten algo específicamente, y entonces las encuestadoras lo que hacen es decir, mire, ¿qué tal le parece este excelente trabajo que se ha hecho? ¿Qué tal le parece el excelente trabajo? Pues cuando te dicen, ¿qué tal te parece el excelente trabajo? Pues ya te quedas ahí. Eso es como cuando te van a visitar y te dicen, ¿cierto que usted no quiere comida? Pues usted no va a decir, no, yo sí quiero comer, no. Entonces la pregunta correcta sería, ¿quieres comer algo? Pero normalmente las preguntas, o por lo menos acá en Colombia le dicen, ¿cierto que usted no quiere comida? ¿Cierto que usted no quiere comer? Pues ya queda mal decir, sí, yo sí quiero comer. Entonces digamos que en ese sentido,
estas preguntas y son unos errores muy comunes, más frecuentes de lo que ustedes imaginan en los instrumentos de investigación que en los instrumentos de recolección de la información. Entonces acá les dejo unos ejemplos y hay diferentes ejemplos. Entonces, bueno, muchachos, yo creo que por hoy es suficiente para que ustedes se vayan a descansar. Sí. Para que ustedes y yo descansemos. Y entonces, bueno, les deseo una excelente noche. Me encantó haber compartido nuevamente con ustedes, muchachos, y nos vemos mañana. Ahorita les mando una informacioncita por el grupo de WhatsApp para que por favor me la envíen y yo pueda entonces armar unos equipos y mañana les cuento de qué se trata todo este cuento de los equipos. ¿Listo? Entonces, muchachos, feliz noche. Dios los bendiga, que descansen. Buenas noches a todos. Gracias. Muy amable. Gracias. Buenas noches. No, que estén muy bien. Muchas gracias. Descansen. Gracias. Le escuché toda su conferencia. Gracias. Bueno, gracias, me alegra mucho. Espero que les haya gustado la actividad de hoy, muchachos. Éxitos. Buenísimo. Excelente. Muy bien. Doctor Stalin. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Ay, qué linda esa voz por allá, qué hermosura.